holy name we have praised, Lord God. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Qué bueno estar con ustedes una vez más. I am excited. Every time they tell me, you're going to go preach at Jersey City, I'm like, yes, let's go. I'm ready. I'm ready. Bring it. Bring it. Love it, love it. Because you know something? Esta iglesia yo la considero como uno de esos diamantes que el mundo no sabe de ella, que hay tanto talento, pero declaramos que en el nombre de Jesús esta iglesia va a explotar esos talentos. Y después, fuera de esta puerta, la denominación va a saber quién es templo de adoración. Because I consider this church a hidden gem. So much talent in here. My God, so much talent. And it is time for the denomination to know who you guys are. Who you guys are. And everything that you have to give. So en esta mañana yo pienso que hay algo que muchos de nosotros quisiéramos tener. I think that there is something that every single one of us wish we had. Y es la capacidad de conocer el futuro. The ability to know the future. Imagínese por un momento que Dios le permitiera a usted ver los próximos 10 años de su vida. Imagine if God gave you that gift, that you are able to see the next 10 years. What decisions would you have made different? What conversations would you have? What opportunities would you pursue? What doors you would never open? Imagínese eso, imagínese, 10 años. Dios le da el don para poder ver 10 años. ¿Qué decisiones tomaría usted diferente? ¿Qué conversaciones tendría y qué conversaciones no tendría? ¿Qué oportunidades aprovecharías? Y más importante, ¿qué puerta tú nunca abrirías? Porque hay algunas veces que nosotros queremos abrir puertas que nosotros no tenemos que estar abriendo. Creo que si somos honestos, todos quisiéramos saber lo que viene mañana. Because if we are honest, all of us would like to know what tomorrow will bring. But you see, the funny thing about this is that God never designed life to be lived by knowing the future. Aunque nosotros quisiéramos saber el futuro y todo lo que va a pasar en el futuro, la realidad es que Dios nunca diseñó nuestra vida para que viva conociendo el futuro. Nosotros no somos Walter Mercado. Lo que saben, saben. The young people is like, who's Walter Mercado? Don't worry about it. You don't need to know that. Let the old folks know who Walter Mercado was. Él diseñó nuestra vida para vivir por fe. That's what it's all about. He designed our life to live by faith. And that's what the struggle begins. Ahí es que comienza la lucha, porque todos disfrutamos la promesa de Dios, pero poco disfrutamos la espera. We love the promises of God. Oh, God promised me this. God promised me that. Oh, but we do not enjoy the waiting. We don't enjoy the waiting. We love hearing that God is going to do something great. But what is difficult is waiting for God's timing for that to happen. Nos gusta, nos encanta escuchar que alguien venga y diga, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Que nos profeticen, sí, Señor, los recibo, gloria a Dios. Pero lo difícil es esperar el tiempo perfecto de Dios para que eso pase. O sea, recuerdan que la última vez le digo que nosotros tenemos este microwave mentality. Señor, por favor, 2 minutos. Y así no es que funciona. That's not how it works. Con los años he aprendido que hay cosas que solamente el tiempo puede enseñarnos. See, over the years I learned that there are lessons that only time can teach us. Lessons like revealing people's characters. See, time teaches us patience. It forces us to grow.
El tiempo nos ayuda a revelar el carácter de las personas. Solo el tiempo puede revelar eso. El tiempo nos enseña paciencia. El tiempo nos obliga a madurar. ¿Cuál es el saying que se dice por ahí? Coge consejo y llega a viejo. ¿Pero por qué el viejo da el consejo? Porque Ya pasó por ese tiempo. Right? El tiempo nos enseña a depender menos de nosotros y más de Dios. See, time teaches us to depend less on ourselves and more on God. There are lessons that no book can teach you, except this book. Amen. Hay lecciones que ningún libro te puede enseñar, menos este libro. Este libro es especial. Esto es separado. Pero para tú poder aprender eso, solamente el tiempo va a formar eso dentro de ti. Only time will teach you that. Pero también he descubierto algo aún más. El tiempo puede convertirse en uno de los lugares más difíciles para nuestra fe. See, because I also learned something. I discovered something interesting. Time can also become the hardest place of our faith. Because while we keep moving and we keep waiting, there are seasons when it feels like God has gone silent. Porque lo difícil de esto, uno de los lugares más difíciles de nosotros en la espera como cristianos, es que porque mientras el tiempo pasa, hay temporadas donde parece, entre comillas, porque lo voy a poner entre comillas, que Dios está guardando silencio. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nunca guarda silencio. Pero para que lo usemos como información, vamos a decir que Dios guarda silencio. No quiero que levante la mano, no quiero que me respondan, pero quiero hacerle una pregunta profundamente personal. I'm not going to ask anybody to raise their hand. I'm not going to ask you to speak out loud, but I want you to ask you this morning a very deeply personal question. How many of you are living through a season where it feels like God has gone silent in your life? ¿Cuántos de ustedes están viviendo en una temporada donde parece que Dios está guardando silencio? Sigues orando, pero el cielo parece que no te responde. See, you keep praying, you keep getting on your knees, but heaven still seems silent. You keep believing, but nothing seems to change. Sigues creyendo, sigues confiando, sigues declarando, pero nada está cambiando. Sigues esperando y comienzas a preguntarte, Señor, ¿todavía estás obrando? See, you keep waiting, you keep asking for God, you keep trusting, but then after time you ask yourself this question, Lord, are you still working? Are you hearing my prayer? ¿Estás escuchando mis oraciones o te olvidaste de mí? ¿Cuántos se han encontrado en una temporada así? Y justamente ahí, en ese momento, es donde muchos de nosotros comenzamos a medir el amor de Dios por el volumen de su voz. See, precisely in that moment, right, is that we start comparing God's love with the sound, with the volume of His voice. If He speaks, then I feel He's near. But when He don't, I assume that He left. Sí, cuando Dios habla,
Pensamos que Él está cerca, Él está hablando, Él está aquí, al lado mío, pero cuando no está hablando, el Señor me dejó. No está. O como dicen en algunos lugares, no se está moviendo. Simplemente porque no lo escuchamos. Pero esa no es la verdad del Evangelio. That is not the truth of the gospel. Quiero que antes de que nosotros abramos Génesis 15, que es donde estaremos predicando, grabemos una verdad en nuestro corazón. See, before we open Genesis 15, and this is what we're going to be preaching from, I want us to engrave one truth in our hearts. God's silence never means God's absence. El silencio de Dios nunca significa su ausencia. Y para las personas que les gustan tomar notas, lo voy a repetir otra vez. El silencio nunca significa su ausencia. His silence never meant that his absence. And many times while we waiting, as we wait for an answer, God is revealing something even greater. En esos momentos cuando estamos esperando por una respuesta de Dios, ahí en esa espera Dios comienza a revelar algo aún más grande. Su carácter. He started revealing his character. No, lo perdí a ustedes. Lo perdí. ¿Están entendiendo? Que en vez de escuchar una respuesta, Dios no te quiere hablar de eso. Dios te quiere revelar quién es Él en tu vida. Understand that sometimes when we're looking for an answer, He don't want to give you the answer. He wants to tell you who He is. He wants to show you who He is. Y eso es exactamente lo que encontramos cuando llegamos a Génesis capítulo 15. And that is exactly what we discover when we arrive to Genesis chapter 15. So for my English speaking people, I'm only going to read this in Spanish. This is a long text. So follow me on Spanish and we'll continue. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie del frente de la palabra de Dios y estaremos leyendo Génesis 15. En esta mañana estaré leyendo de la Reina Valera actualizada 2015. No porque la 960 es mala, a mí me encanta esa, pero alguna vez el lenguaje hay que arreglarlo para nuestros jóvenes. Funciona mucho para nuestros jóvenes. Y la palabra del Señor dice así: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia. Oye, Abraham Abraham le está hablando al Señor fuerte aquí. Y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, porque me encanta el Señor: no será este el que te herede, sino alguien que salga de tu entraña será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Versículo 6. Subraye: él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Él respondió: oh Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Le respondió: tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Entonces, descendiendo unos buitres sobre los cuerpos muertos, y Abraham lo ahuyentaba,
Pero cuando el sol estaba en ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo. Y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Y vamos a brincar al versículo 17. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por el medio de los animales divididos. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates, la tierra de los queneneos, queneseos, catmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos, y todo lo que termina en eso. Amén. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Dios mío, porque ahí estaban todo el mundo. Muchos conocen la historia de Abraham. Many people know Abraham's story. Right? Las aprendemos desde que somos chiquitos en la escuela dominical hasta adultos. Y algunas veces decimos: si me hablan de Abraham una vez más. Pero lo bueno de la palabra de Dios es que esa palabra siempre está viva. Y siempre tiene algo que decirnos. Siempre hay algo que aprender. Right? See, we grew up learning about Abraham since we was little. From Sunday Bible school into we adulthood. They throw Abraham in our marriage counseling. We got Abraham everywhere. We're like, bro, one more time Abraham? But it's called a living word for a reason. And it always teaches something new. Amen. ¿Saben por qué? Porque algunas veces nosotros olvidamos lo que ocurrió del capítulo 12, que fue la última vez que les prediqué, hasta el capítulo 15. You know, we often forget what happens between Genesis 12 and Genesis 15. Because in those chapters, we're not separated by days. Del 12 al 15 no fueron días que pasaron. No fueron semanas. Pasaron años. It wasn't days, it wasn't weeks, it was years. Años de obediencia, años de espera, años de preguntas y años sin ver el cumplimiento de la promesa. It was a lot of years of obedience, a lot of years of waiting, years of question, and years without seeing the promise fulfilled. ¿Qué pasó durante esos años? Bueno, Abraham dejó Ur por obediencia, llegó a Canaán, enfrentó hambre, bajó a Egipto, regresó otra vez, se separó de Lot, rescató a Lot y rechazó las riquezas del rey de Sodoma para depender solamente de Dios. Todo eso pasó. So between chapter 12 and chapter 15, a lot happened. See, Abram left Ur for obedience. He arrived at Canaan. He faced famine. He went down to Egypt, came back from Egypt. He separated from Lot, then had to go back to rescue Lot. And then he refused the riches of the king of Sodom because he chose to depend only on God alone. And after all that, he still has no son. Y después de todo eso, todos los líos que se armaron, siguió creyendo, siguió haciendo todas las cosas que tenía que hacer, y después de todo eso, todavía no tiene un hijo. La promesa sigue incompleta. The promise is still feel unfinished. Can you relate to Abraham? ¿Te puedes ver en los zapatos de Abraham? Que has durado tantos años sirviendo, adorando. ¿Cuánto has sido fiel por años? Años en la iglesia.
Y todavía estamos esperando que Dios complete lo que prometió. How many of us have remained faithful for all those years? Through thick and thin. Packed church, empty church, different pastors. And we're still waiting for what God promised. Quizás esa sea exactamente la razón por la que Dios nos llevó hoy a Génesis 15. And maybe that's exactly why God brought us to Genesis 15 today. Because this chapter doesn't begin with a miracle. Este capítulo no comienza con un milagro. Este capítulo comienza con un hombre esperando. Starts with a man waiting. And maybe that's the best answer we can hear today. Y tal vez esa sea la mejor noticia que algunos de nosotros podamos escuchar en esta mañana. Tal vez te estás preguntando por qué eso es buena noticia. Bueno, es buena noticia porque Dios también sabe hablarle a los que están esperando. It's good news because God also knows how to speak to people who are waiting. Y así que después de años de silencio, finalmente escuchamos la voz de Dios otra vez. After years of waiting, finally, Abraham hears the voice of God again. Y me encanta cómo comienza este capítulo, porque Dios no llega cuando Abraham lo espera, pero tampoco llega tarde. This is one thing I love about this chapter, is because God doesn't arrive when Abraham expected, but he also doesn't arrive late. He always arrives at a perfect moment. Él siempre llega en el tiempo perfecto. Y el versículo dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. After all these things, the word of the Lord came to Abraham. What a beautiful expression. The word of the Lord came to Abraham. Qué hermosa expresión. La palabra del Señor vino a Abraham. Abraham no tuvo que salir a buscar a Dios. Fue Dios quien vino a buscar a Abraham. Y eso sigue siendo lo mismo en el día de hoy. That's the one thing I need you to understand for this chapter. Abraham didn't go looking for God. God came looking for him. And it's still true today. Muchas veces pensamos que estamos buscando a Dios, pero la realidad es que Dios siempre toma la iniciativa. Come on. Many times we think we're searching God, but God, and the reality is that God is always the first one to take the initiative. Señores, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Cuántos empujones Dios nos tiene que dar para movernos? Y pensamos que somos nosotros que tomamos la iniciativa. No, fue Dios que la tomó. Ese es el Dios que le servimos. That's the God we serve. Y observen cuidadosamente la primera palabra que Dios pronuncia. Notice carefully the very first word God speaks. No temas, Abraham. Do not be afraid. Isn't that interesting? Abraham hasn't spoken a single word yet. He hasn't asked a single question. He hasn't voiced his frustration. ¿No te encuentras esto interesante? Abraham, no temas. Abraham todavía no había dicho una sola palabra. Él no había hecho ninguna pregunta. Él no había expresado su frustración a Dios. Pero Dios ya conoce lo que hay en su corazón. Yet God already knew what was in his heart. Porque antes de responder nuestras preguntas, Él siempre trata con nuestro corazón. See, before He can answer anything, He has to deal with our hearts. Dios no comienza con una explicación. Dios no dice: bueno, Abraham, no te respondí porque estaba haciendo esto y mi calendario estaba bien busy, tenía meeting con los ángeles y estaba haciendo un plan con Jesús.
See, he didn't give Abraham an explanation like, bro, sorry I didn't answer you for all these years. I was busy. My calendar was full. I am God. No. He starts by saying, do not fear. No temas. ¿Saben por qué esto me ministra tanto? Porque me recuerda que Dios escucha las oraciones que nunca pronunciamos. Hay lágrimas que nadie conoce. Hay luchas que escondemos detrás de una sonrisa. Detrás de un ¿cómo te sientes? En victoria. Hay preguntas que nunca le contamos a nadie. Pero Dios las conoce todas. This has ministered to me deeply. Because it reminds me that God hears the prayers that we never say out loud. See, there's tears that no one knows about. Especially for my young people, please listen up. There are struggles that you are hiding behind a smile. See, there are questions that you have that you won't dare to share with anybody. Not with your leaders, not with your parents. But God knows every single one of them. Dios conoce todas esas preguntas. Y entonces Dios le dice algo que cambia completamente la conversación. Yo soy tu escudo. See, then God says something that completely changes the conversation. He says, I am your shield. Ahora noten lo que Dios no dice. Dios no dijo, Abraham, aquí está tu hijo. Abraham, aquí está la promesa. Yo resolví tu problema. Notice what he did not say. He did not say, Abraham, here's your son. Here's the promise I gave you. I am here to solve all your problems. See, the very first thing he gives him is himself. Lo primero que Dios hace y lo primero que le entrega es él mismo. Qué Dios tan maravilloso nosotros servimos. What a wonderful God we serve. Porque antes de darle algo en sus manos, Dios le revela su corazón. Before he placed anything in Abraham's hand, he reveals his heart. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar nuestra manera de orar. Muchas veces nosotros buscamos la mano de Dios cuando Dios quiere mostrarnos primero su rostro. And here where we find the truth that can transform the way we pray this morning. See, many times we search for God's hand when God first wants to show us his face. We become very desperate for an answer. Nos desesperamos por recibir una respuesta. Y queremos saber esa respuesta. Mientras Dios te está diciendo, antes de mostrarte mi plan, quiero que conozcas quién soy. Because we are so desperate to learn, to hear the answer that we're looking for. While God is trying to tell us, before I can actually reveal you my plan, I want to show you who I am. Because when you know God's character more deeply, you can endure God's silence more faithfully. Dios quiere que conozcas quién es Él. Porque cuando conoces mejor el carácter de Dios, puedes soportar mejor los silencios de Dios. Cuando conoces su fidelidad, no entras en pánico cuando todavía no entiendes su camino. Cuando conoces su bondad, puedes confiar incluso cuando no puedes explicar lo que está sucediendo.
See, when we have this, we become to have this deep relationship with God, and we start understanding His character, then we start understanding His faithfulness. And when we understand His faithfulness, then we don't panic when we don't understand His ways. When we know His goodness, then we can trust Him, even when you cannot explain what's happening. Porque cuando no tenemos esa confianza con Dios, comenzamos a hacer preguntas. En vez de entender que Dios está en control, en vez de entender que todo va a estar bien, nos desesperamos, ponemos tenso. Te preguntas por la mañana cómo te sientes. Sí, yo estoy bien. Pero por adentro tenemos una angustia que nos está comiendo por dentro. Pero cuando tú conoces el carácter de Dios, cuando tú sabes su bondad, cuando tú sabes tu fidelidad, te pueden venir terremotos, pero tú vas a estar bien porque tú confías en el que Él tiene el control de todo. Amen. That's God. Tal vez Dios todavía no ha respondido tu oración. Tal vez tu puerta todavía sigue cerrada. Tal vez la enfermedad todavía continúa. Tal vez el milagro todavía no ha llegado. Maybe God hasn't answered your prayer yet. Maybe the door's still closed. The illness still there. The miracle hasn't come. But do not confuse God's silence with God's absence. Y aunque nada de eso haya llegado, no confundan el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Porque si Él todavía está contigo, entonces todavía hay esperanza. You need to understand that if God is still with you, there will still always be hope. Y ahora Abraham finalmente rompe el silencio. Y quiero que observen la pregunta que hace. Señor Dios, ¿qué me darás? Now Abraham finally breaks the silence, and I want you to notice the question he asks. He says, "Oh Lord, what will you give me?" Y aquí encontramos uno de los momentos más humanos de toda la Biblia. Porque Abraham no está siendo rebelde. Él no está desafiando a Dios. Él no está perdiendo su fe. Él simplemente está siendo honesto. Here we find one of the most human moments of all Scripture, because Abraham, he's not being rebellious with his question. He is not challenging God. He is not abandoning his faith. He's simply being honest. Y eso a mí me llena de esperanza. Porque cuántas veces pensamos que tenemos que venir con Dios de una cierta manera para hacerle la pregunta. Que tiene que ser una poesía. Señor Todopoderoso de los cielos, el que abrió el mar rojo, aquí me encuentro en tu presencia, Señor, para hacerte una pregunta que está en mi corazón. No, Señor, me siento así. Tengo dolor. Esto me está pasando. Eso no es desobediencia. Es siendo honesto delante de la presencia de Dios. Porque Dios sabe cómo tú te sientes antes de tú abrir la boca. Entonces, ¿por qué pretender? Why you have to pretend when God already knows the question? You don't have to come up with these beautiful words. You just have to be honest to God. Y hay una diferencia entre honestidad y falta de respeto. There's a big difference between honesty and being disrespectful.
Muy diferente. Y cuando tú le vienes a Dios con honestidad, porque la palabra me enseña que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No dice que Dios recibe poesías y una oración perfecta. Él recibe un corazón quebrantado. ¿Y por qué eso me llena de esperanza? Porque Dios no rechaza las preguntas que hace una fe sincera. God never rejects questions that come from sincere faith. Dios nunca se ofende cuando abrimos nuestro corazón. Simple. O hay algo que tú le puedes decir a Dios que Él ya no sabe. God is not going to get offended by his questions, because let's just be honest. Anything that you're about to ask God, are you going to surprise him? You're not going to surprise God. And even with all those type of questions and even how we feel, he still invites us to come near. Porque ahí en el medio de ese dolor, y tal vez tengamos una oración de ira, no de falta de respeto, pero solamente porque estamos doloridos, también ahí en ese momento Él nos invita a que nos acerquemos a Él. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. How good is God. Pero Dios todavía no ha terminado de responder a Abraham, porque en los próximos versículos Dios va a sacar a Abraham de su tienda para mostrarle que el problema nunca fue el cielo. See, God didn't finish responding Abram, because in the next few verses, God is about to bring Abram out of his tent to show him that the problem was never heaven. ¿Saben cuál fue el problema? Que Abraham duró demasiado tiempo mirando hacia abajo. Abram's problem was that he spent way too much time looking down. Señor, ¿qué me darás? Lord, what would you give me? Y otra vez Dios responde de una manera inesperada. Porque Dios no comienza entregándole un hijo. Dios comienza cambiando lo que Abraham estaba mirando. Once again, God answers in a completely unexpected way, because God doesn't bring him a son. God begins by changing what Abram is looking at. La palabra dice, y lo llevó afuera. He brought him outside. Escúcheme, por favor. Lo llevó afuera. He brought him outside. No sé si me están siguiendo. No sé si me están siguiendo. No pasen por esta frase demasiado rápido, que hay algunos versículos que nosotros pasamos más rápido que un carro de carrera. Pay attention to this verse. Don't rush that sentence, because everything changes after those 4 words. Todo cambia después de esas 4 palabras. Puedes imaginarte esa escena. Abraham lleva tiempo viviendo dentro de una tienda llena de recuerdos, una tienda llena de preguntas, una tienda donde cada día termina exactamente igual. Can you picture it? Try to transfer yourself into that time. Abraham has spent years living inside that tent. A tent full of memories. A tent full of questions. A tent where every day ends exactly the same. Cada mañana, la misma tienda. Cada noche, lo mismo. La misma cama, la misma almohada, el mismo silencio.
Every day is the same. Day and night is the same tent. It's the same pillow. And it is the same silence. Pero después de tantos años, su mundo se había vuelto del tamaño de esa tienda. After all these years, his world has become the size of that tent. ¿No nos pasa eso exactamente lo mismo? Que dejamos que las circunstancias se conviertan en nuestro mundo. Dejamos que los problemas se conviertan en nuestra realidad. Y nos encajamos y vivimos dentro de esta tienda donde todos los días es lo mismo. How many of you find yourself in that situation where we had allowed our circumstances to become a reality? Where we allowed the problems to become what we believe. And then we live inside this tent. And that becomes our reality. Nuestras perspectivas comienzan a ponerse más pequeñas mientras los días van pasando. Our perspective begins to change. And it becomes narrower. Y todo nuestro problema ocupa todo nuestro espacio. All our problems takes over us, our space. Pero Dios le dice a Abraham, sal de la tienda. God tells Abraham, come outside. ¿Ven lo simple? Abraham se pasó mirando abajo y Dios le dice, sal afuera y mira hacia arriba. Tus problemas no son el final. El problema es que estás mirando abajo cuando tienes que mirar arriba. The problem is that we keep looking down when God is telling us, come outside. Look up. Porque es imposible contar las estrellas cuando sigues viviendo dentro de la tienda. It is impossible to count the stars when you keep living inside the tent. Hay personas que aquí aman a Dios, pero llevan tanto tiempo mirando el problema que no recuerdan cómo mirar al cielo. Todo lo ven como una enfermedad, todo lo ven como una deuda, todo lo ven como una puerta cerrada, todo lo ven como una oración que no ha sido respondida. I know there's people that love God here, but that's not the problem. That's not the issue. The issue is that we spend too long looking at our problems. So much so that we forgot to look up to heaven. All we see is the illness. All we see is debt. I have to pay this, I have to pay that, I have to pay the mortgage, I have to pay my car. All they see is closed doors. All we see is unanswered prayers. Mira hacia el cielo, te dice Dios. Hallelujah. Look up to the heavens. Amen. Estamos en el versículo 5. Por eso es que yo amo tanto a Dios, Dios mío. Él es bello. Dios nunca le pidió a Abraham que negara su realidad. La tienda seguía allí. Sara seguía estéril. Los años seguían pasando. Lo único que cambió fue la dirección de su mirada. See, God never asked Abraham to deny the reality. The reality was that the tent was still there. Sarah was still barren. The years were still passing. They were getting old. The only thing that changed was the direction of his gaze.
Eso cambia toda la historia. Porque antes de cambiar nuestras circunstancias, muchas veces cambia nuestra perspectiva. That changes everything, because before God changes our circumstances, He changed our perspective. Y entonces Dios hace una pregunta imposible. Cuenta las estrellas. God asked him an impossible question. Count the stars. Yo me río como si eso fuera posible. Tú puedes contar las estrellas. ¿Sabes cuánto pelo tienes en tu cabeza para los que tienen pelo todavía? Right? Can you count the stars? Do you know how many hairs you have in your head? No. Pero ese nunca fue el punto. That was never the point. El propósito nunca fue para que Abraham encontrara las estrellas. El propósito era para que Abraham recordara quién las había creado. See, the goal was never for Abraham to count the stars. The goal was to remember who created those stars. Porque cuando recuerdas quién sostiene las estrellas, comienzas a creer que también puedes sostener tu vida. Cuando recuerdas quién llama cada estrella por su nombre, empiezas a confiar que el tuyo tampoco se le ha olvidado. Because when you remember who holds the stars, you begin to believe that He can also hold your life. And when you remember that He was the one who named every single star, then you can remember that He still knows your name. Amen. That is God. Amen. Ese es Dios. Amen. Versículo 6. Le dije que subrayen eso. Y Abraham creyó al Señor. And he believed the Lord. No me están siguiendo. ¿Qué él hizo? Él creyó. Él no hizo preguntas. Él simplemente creyó. Aleluya. La Biblia no dice que él lo entendió todo, que todas sus preguntas se desaparecieron, que el problema se había ido de esa noche. No, algo más poderoso que todo eso pasó. Él simplemente creyó. Aleluya. See, the Bible doesn't say that Abraham understood everything. It doesn't say that all his questions, his problems disappeared. It didn't say that. It didn't say that anything changed overnight. No. It says he believed. Amen. Hallelujah. Amen. Él no creyó porque tenía evidencia. No creyó porque las circunstancias cambiaron. No creyó porque finalmente recibió lo que esperaba. Él solo creyó. He didn't believe because he had evidence. He didn't believe because circumstances changed. He didn't believe because he finally received the answer. He received what he wanted. No. He believed. Él decidió confiar en el carácter de Dios. He chose to trust the character of God. Y esa misma decisión sigue estando delante de nosotros hoy. That same decision still stands here before us today. Porque quizás todavía no puedes ver la respuesta. Todavía no entiendes el camino. Todavía estás esperando. Pero puedes decidir.
Maybe you still don't have all the answers you're looking for. You don't understand this journey where God got you on. You're still waiting, but you can still choose. You can choose to believe. Puedes decidir creer. No porque lo entiendas todo, sino porque conoces a aquel que sostiene todas las cosas. You don't believe not because you understand everything. You believe because you know the one who holds all things together. And now this is what the story takes an unexpected turn. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque después de mirar las estrellas, Abraham hace una pregunta más. Pero ¿qué presentado de Abraham? See, after, God made him look at the stars and it was a beautiful moment. And he says, listen, all the stars, that's going to be your people. Tu descendencia sale de... Más que todas esas estrellas va a ser tu descendencia. And then he says, Lord, how should I know? Y él le pregunta, Señor, ¿cómo sabré? Yo me puedo imaginar a Dios, porque después que tú le dices algo tan precioso a una persona y viene y te salen con otra pregunta, ¿cómo tú te sientes? Vamos. No nos podemos poner en los zapatos de Dios, pero podemos imaginar. Tú como personas, tú le das una tremenda noticia a alguien, ¿no, verdad? Yo vengo, brother, God is going to do great things. You're doing amazing. Amen. And then you ask me, how he's going to do it? Le pregunto a George, Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida. ¿Tienes propósito? ¿Tienes planes para su familia? Y después de esa bella mensaje, él me pregunta, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Se fue the whole feeling. It's gone. El momento se perdió. Pero ese no es Dios. Eso somos nosotros. Pero ese no es Dios. That's not God. That's a human character. But God is so much different. Lo que Dios hace ahora se convierte en una de las escenas más extraordinarias de toda la Biblia, aparte de la resurrección y crucifixión de mi amado. And what God does next becomes one of the most extraordinary scenes of all scriptures. Porque esa noche Dios no solamente hizo una promesa, Dios hizo un pacto. That night, that very same night, it wasn't just a promise. See, God made a covenant. A covenant. Dios hizo un pacto. Señor Dios, ¿cómo sabré lo que poseeré? Y aquí esperaba una respuesta sencilla, quizás un sí, quizás una fecha, quizás otra promesa. Pero Dios hace algo completamente inesperado. See, because when he asked that question, maybe he was expecting a simple answer from God. Maybe he was waiting for God to say, yes, I am going to give you the land. That's it, point. Let's move forward. Maybe he was waiting for a date. Or maybe another promise. But what God did was completely unexpected. Versículo 9. Tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Bring me a heifer 3 years old, a ram 3 years old, a goat that is 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. Y vámonos a hacer la pregunta.
Porque sé que la tienen en la mente y se la voy a hacer por ustedes. Esta parte de la Biblia es extraña. This feels strange to us. Porque nosotros no hacemos pactos así. We don't do pacts like that. We don't make any agreements like that. Pero Abraham entendió exactamente lo que Dios estaba haciendo. Sí, Señor, aleluya. Porque estos son uno de los versículos, si se dan cuenta, nadie lo predica. Pero tenemos que entender el contexto histórico de este versículo. Porque en el mundo antiguo, así era que se hacían los pactos. Abraham knew exactly what he was doing. Because in the ancient world, this is how covenants were made. So, dos personas tomaban animales, los partían a la mitad, los colocaban cada mitad una frente a la otra, y los dos caminaban alrededor de ellas. So this is how the pact used to be done in the old world. You grab those animals, you break them in half. And then you grab every half and you face them with each other. And once that's done, the two person making the pact, they walk around those animals. ¿No es verdad? Y eso significaba que si yo rompía mi pacto, lo que le pasó a ese animal me va a pasar a mí. The deal was that if I break this deal, if I break the covenant, what happened to these animals was going to happen to me. ¿Qué compromiso más serio? That's serious. If I break it, that's what's going to happen to me. Un pacto no era simplemente una promesa. Era una entrega de la propia vida en ese mundo. It wasn't just a promise. It was a pledge of your life. Ahora entienda lo que Abraham estaba esperando. Él prepara todo. Los animales están listos. El camino está preparado. Abraham sabe lo que viene. So now that we understand, Abraham was ready. Now we understand what he was expecting. He prepared everything. The animals were ready. The path was prepared. And do you know what comes next? ¿Saben lo que viene después de eso? Los dos van a caminar, ¿no verdad? Eso es lo normal. Pero Dios está al punto de hacer algo. Come on. It's ready. We understand what needs to be done. We're ready to walk. But when they're about to walk, when he's about to walk with God, God do something different. He didn't expect it. Versículo 12 dice, y cayó un profundo sueño sobre Abraham. Verse 12 says, a deep sleep fell upon Abraham. Yo no sé si me están siguiendo. Abraham se preparó. Él estaba listo. Y un sueño cayó sobre él. Abraham was ready. He knew what he was getting into. But then a deep sleep fell upon Abraham. ¿Qué se dieron cuenta de esto? Abraham no se mueve. Abraham no camina. Abraham no participa. Abraham doesn't move. Abraham don't walk. He doesn't participate. ¿Saben por qué? ¿Cuál hubiera sido el problema si Abraham hubiera caminado? Si él hubiera caminado, tarde o temprano iba a fallar. If he would have walked,
sooner or later, he was going to fall. Y Dios ya lo sabía. God already knew. Dios conoce el futuro que Abraham no conoce. Él conoce sus victorias, conoce sus fracasos. God knows the future Abraham cannot see. He knows his victories. He knows his failures. He knows his disobedience. Porque Dios conoce todo sobre Abraham ya. Él va a conocer sus momentos de obediencia, pero también va a conocer sus momentos de desobediencia. Él también sabía los días que él iba a tropezar. He already knew. That's why he puts them to sleep. Así que Dios hace algo que cambia toda la historia de la redención. So God does something that changes the entire story of redemption. Versículo 17. Cuando el sol se puso, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó entre los animales partidos. Verse 17. When the sun went down, smoking fire pot appeared, and a flaming torch passed between those broken pieces. Pero Abraham nunca caminó. Solo caminó Dios. Abraham never walked. Only God did. ¿Están entendiendo lo que pasó? Are you understanding what just happened? Dios tomó sobre sí mismo toda la responsabilidad del pacto. Porque ese pacto nunca iba a depender de la fidelidad de Abraham. Siempre iba a depender de la fidelidad de Dios. See, God took upon himself the full responsibility of the covenant, because that covenant was never going to depend on Abraham's faithfulness. It was always going to depend on God's faithfulness. Eso se merece un aleluya. Vamos a ser honestos. El hombre habría roto ese pacto, pero Dios jamás romperá el suyo. And if we are honest, man would have broken that covenant, but God would have never break his. ¿Cuántas promesas nosotros le hemos hecho a Dios? Si somos honestos. ¿Cuántas de esas promesas hemos cumplido? Yo vine a predicar. Hallelujah. Praise God. Because if we are honest, how many promises we have made to God? How many of those promises we have kept? Praise you, God. Y aquí está lo que me conmueve. Dios ya sabía exactamente con quién estaba haciendo el pacto. Él sabía que ya Abraham iba a mentir en Egipto. Sabía que Abraham iba a dudar. Él sabía que Abraham iba a cometer errores. Y esto es antes de Abraham convertirse en Abraham. See, God knew exactly who he was making the covenant with. He knew Abraham would lie in Egypt. He knew Abraham would doubt. He knew Abraham would fail. And this is all before Abraham became Abraham. Porque hay una diferencia entre los dos. Está Abraham y está Abraham. Y aún así, él caminó solo. Mi querida iglesia, eso se llama gracia. Hallelujah. Thank you, God. God walked alone.
And you know what that is? That is called grace. Hallelujah. The grace of God. Pero la historia todavía no termina. Porque ahora es que esto se pone bueno. Porque miles de años después, no entre animales partidos, no llevando la culpa de sus pecados, sino cargando los nuestros. Miles de años después, otro hijo caminaría solo. This is where it gets better, because thousands of years later, another son will walk alone. Not between divided animals, but towards a cross. Hallelujah. Not carrying his own sins, but carrying ours. El hijo perfecto, cumpliendo el pacto que nosotros jamás hubiéramos podido cumplir. Amen. Thank you, God. The perfect son, fulfilling the covenant that we know we would never would have been able to fulfill. Hallelujah. Por eso que ahora Génesis 15 tiene sentido. La antorcha apuntaba a Cristo. El pacto apuntaba a Cristo. La sangre apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. This is why Genesis 15 made sense, because the church was pointing to Christ. The covenant was pointing to Christ. The blood was pointing to Christ. Everything was pointing to Christ. Hallelujah. Amen. Y por eso nuestra esperanza nunca ha descansado en nuestra fidelidad. And that's why our hope has never rested in our faithfulness. Nuestra esperanza siempre ha descansado en la fidelidad de Dios. Our hope has always rested in the faithfulness of God. Y esa es la razón por la cual el silencio de Dios nunca significa su ausencia. And that's the reason why God's silence never means God's absence. Porque el mismo Dios que caminó solo por Abraham es el mismo Dios que caminó hasta el Calvario por nosotros. Hallelujah. Thank you, God. We praise you, God. God's silence never meant his absence. Never. Never. Because the same God who walked alone for Abraham is the same God who walked all the way to Calvary for us. Hallelujah. And if he was faithful there, he will be faithful here. Hallelujah. Y si ahí, en esa cruz, Jesús fue fiel ahí, también seguirá siendo fiel aquí. Seguirá siendo fiel con tu vida. Seguirá siendo fiel con esta iglesia. Seguirá siendo fiel con el propósito de Él. So, mi querida iglesia, templo de adoración, se ha dado cuenta de lo que acabamos de presenciar. Abraham llegó esperando una respuesta, pero Dios le dio algo aún más grande. Le dio la revelación de su propio corazón. So, church, do you realize what we just witnessed in this preaching? Abraham came expecting an answer, but God gave him something much greater. He gave him the revelation to his own heart. Porque cuando termina Génesis 15, la promesa todavía no ha llegado. Santo, aleluya. Sara todavía no está embarazada. La tierra prometida todavía no le pertenece. Las circunstancias todavía no han cambiado para él. If you notice, when Genesis 15 comes to an end, the promise still hasn't arrived. Sarah's still not pregnant. The land doesn't belong to him. His circumstances still hasn't changed. So, entonces, si nada de eso ha cambiado, ¿qué fue lo que cambió? Abraham cambió. Santo, aleluya. Porque ahora conoce mejor al Dios de la promesa que la promesa misma. Santo, aleluya. So after all this,
As we come to the end of Genesis 15, what changed? What changed? Abraham changed. Because now he knows the God of the promise more deeply than the promise himself. Y quizás eso mismo es lo que quiere hacer Dios contigo en esta mañana. Quizás llegaste esperando una respuesta. Quizás llegaste esperando un milagro. Quizás llegaste esperando que Dios cambiara tus circunstancias. Y créeme que yo también oro para que Él lo haga. Dios sabe que yo todavía estoy esperando cosas que Él me prometió a mí mismo. Pero hay algo todavía más profundo. Maybe this morning, this is exactly what you needed to hear today. Maybe here you came today looking for an answer. Maybe you was hoping for a miracle. Maybe you came asking God to change your circumstances, and believe me, I am praying He does. I am praying that He does a miracle thing in your life. If I'm being fully transparent, I'm also myself still waiting for things that God promised me. But there's something even deeper. Hay algo todavía más profundo. Porque mientras esperas, tú vas a conocer más profundamente al Dios que está contigo en la espera. See, while you wait, you get the opportunity to get to know the God who is with you in the waiting. Porque las promesas de Dios son maravillosas, pero el dador siempre es mejor que el regalo. You see, God's promises are beautiful and wonderful, but the giver will always be better than the gift. Y aquí es que está la belleza del Evangelio. Nuestra esperanza nunca descansó en Abraham, nunca descansó en Moisés, nunca descansó en David. Nuestra esperanza siempre ha descansado en Cristo. And here's the beauty of the gospel. Our hope had never rested in Abraham. It never rested in Moses. It never rested in David. Our hope has always, and for the rest of eternity, will rest in Christ. Porque cuando nosotros rompimos el pacto, Cristo nunca rompió su amor. Cuando nosotros fuimos infieles, Él permaneció fiel. Cuando nosotros merecíamos juicio, Él ofreció gracia. Because if we are honest with ourselves, when we have broken the covenant with God, Christ has never broken His love for you. All the times that we are unfaithful, He still remains faithful. When we know that all we deserved was judgment, He offered us grace. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Eso es gracia, iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió una explicación, Dios envió a su Hijo. He didn't send an explanation, God sent His Son. Y quizás alguien aquí ha estado esperando que Dios le hable, pero hoy Dios quiere recordarte que Él ya habló. And maybe someone here has been waiting for God to speak, but today God wants to remind you that He already has spoken. He
He spoke when Christ stretched out his arm on the cross. Dios habló cuando Cristo extendió sus brazos sobre esa cruz, sangrando en puro dolor. Y Jesús dijo, consumado es. Through the pain, the suffering, the mockery, with his arms stretched wide, bleeding, he said, it is finished. Y Dios fue fiel en esa cruz. ¿Qué te hace pensar que Él dejaría de ser fiel ahora? He was faithful in that cross. What makes you think that He will start being faithful now? Your circumstances will never make God be unfaithful to you. There's nothing you can do that can turn God away from you. So, al comenzar este mensaje le hice una pregunta. ¿Qué harían si pudieran ver los próximos 10 años de su vida? Después de caminar junto a Abraham, creo que Dios nos hace una pregunta diferente. See, at the beginning of this message, I asked you a question. I asked, what would you do if you could see the next 10 years of your life? But after walking beside Abraham, I believe God asked us a different question. Y la pregunta que Dios te quiere hacer a ti en esta mañana: ¿y si nunca Él te mostraría esos próximos 10 años? ¿Todavía confiarás en mí? If I don't show you the next 10 years, will you still trust me? Porque esa fue la fe que Dios formó en Abraham. No fue una fe basada en respuestas, fue una fe basada en su carácter. That was the faith that formed Abraham. Not a faith built on answers, but a faith built on his character. Y nos ponemos de pie, mis amados. Y esta mañana no quiero invitarte simplemente a esperar un poco más. Yo quiero invitarte a descansar. And this morning I don't simply want to invite you to keep waiting. I want to invite you to rest. Descansa. Descansa en el Dios que nunca rompe sus promesas. Rest. Rest in the God who never breaks his promises. Descansa en el Dios que caminó solo. Rest in the God who walked alone. Rest in Christ. Descansa en Cristo, quien selló ese pacto con su propia sangre. The only one who sealed that covenant with his own blood. Quizás hoy todavía estás en la tienda, pero Dios sigue diciendo lo mismo. Maybe today you're still in that tent, but God is still saying the same thing. Dios te está diciendo, sal afuera. God is telling you, come outside. Get out of that tent. Sal de esa tienda y mira hacia arriba. Look up. Look up. Get out of that tent. Stop looking down. Look up. Look up. Look up. Deja de estar mirando tanto para abajo. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Continúa mirando hacia arriba. Mira al cielo. Mira al que creó los cielos y la tierra. Look up into the heavens. Look who created heaven and earth.
Porque ese mismo Dios, creador del universo, el que sostiene todas las estrellas, es el que sostiene tu vida. Same God who created the heavens and the earth, who holds every single star, it's the same God who holds your life. Si parece que Dios está en silencio en tu vida en esta mañana, quiero que entiendas que Él no está ausente. Porque el Dios del pacto siempre será fiel. And if it seems that God is silent in your life, I need you to understand that God is not absent. He is the God of the covenant, and He will always be faithful. Y bien importante, quizás mañana despiertes y la tienda seguirá allí. La enfermedad seguirá allí. La puerta continuará cerrada. La respuesta todavía no va a llegar. And listen to me carefully, because tomorrow, the 10th, might and will be there. The illness still will be there. That door will still be closed. And that answer you're looking for may not have arrived. Pero mañana, cuando tú salgas de tu hogar, cuando tú salgas de tu tienda, no olvides mirar hacia arriba. So tomorrow, when you leave your house, when you leave your tent, don't forget to look up. Señor, te damos gracias, mi Dios.